Entonces, adelante, Rocío. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dios los bendiga. Bueno, en esta noche te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener un tiempo de aprendizaje. Amén, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas dirigiendo esta enseñanza, que sea guiada por el Espíritu Santo Amén, y Señor. que podamos afirmarnos, Señor, cada vez más como Amén, lo Señor. que somos tus hijos, que estamos aquí con una misión y con un propósito que es aprender, profundizar de tus enseñanzas y sobre todo, Señor, emprender este proceso que es hacer tus propósitos y tu palabra viva. Te agradecemos, Señor, por la profesora que nos guía, que nos enseña y también por los hermanos que puedan aportar al conocimiento de cada uno de nosotros. Te pedimos que tú guíes esta noche y en tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu en el nombre Amén. de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a los que se fueron haciendo. Por favor, el que va llegando, que tenga forma de prender la cámara, lo agradezco mucho. Ahí ya hay una pantalla que dice usuario. Por favor, agregarle el nombre completo y el primer apellido para poder tomar la asistencia, que no siempre la voy a tomar pues como llamando lista, sino que como yo veo los nombres, yo voy de una vez eh, tomando la asistencia. Bueno, por favor tengan papel y lápiz a la mano. Todos tienen papel y lápiz a la mano, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? El que no lo tiene, tiene chancecito para que lo vaya buscando. Si ya Enid está lista, Asdrúbal también, ya papel y lápiz a la mano, por favor. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio que vamos a hacer. Denme un minutico. Ya si todos lo tienen, van por favor como haciendo señitas de que ya lo tienen todos. Aún los que tienen las cámaras apagadas, por favor, tienen papel y lápiz a la mano. em, Van colocándome que ya lo tienen. Andrés y Rosario ya lo tienen. Paola también. Samuel, ya tienes papel y lápiz a la mano. Jimena, José Vicente. Y donde dice usuario nuevamente, por favor, agradezco que coloquen el nombre. Entonces, para decirles el ejercicio que vamos a hacer. Listo. Entonces, yo les voy a poner algo en pantalla y usted eh, va a tratar de ordenar los eventos tal cual como se los voy a mostrar. Bueno, yo les voy a mostrar los eventos y ustedes los van a organizar. Ok, vamos a ver aquí un momentico que por aquí lo tengo. Denme un segundito, por favor. Que lo tenía organizado y la idea no es entregárselos organizados, es que ustedes los puedan organizar. Así que, ya, vamos, sí, ya. Vamos a taparlos, a tapar algo aquí y enseguida ya les muestro qué van a organizar. Ujú. Vamos a ver, fíjate esto antes. A ver aquí. Vamos. Aquí hay. Deme un segundito, por favor. No me percaté de esto antes. Pero hay que taparlos para que ustedes puedan hacer. Ujú. Ay, Señor bendito. Bueno, ver aquí. Y este computador que está. Ya. No me demoro mucho para podérselos mostrar y que ustedes los puedan organizar. Yo les voy a mostrar una serie de eventos
que tienen que ver con el Antiguo Testamento y ustedes los van a organizar en el orden que ustedes crean que va. Ya les voy a compartir mi pantalla que lo tenía todo organizado, pero claramente no se los puedo mostrar así. Entonces, para que ustedes los puedan organizar. Ya estoy terminando de taparlos. Entonces, esto era lo que necesitaba hacer. Listo. Ahora sí les voy a compartir mi pantalla. A ver aquí. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, rapidito. Van a organizar los eventos que tienen en pantalla. A ustedes allá en la hoja los van a organizar en el orden que, que ustedes creen que van. Para las personas que van llegando, tienen que organizar esos eventos que están en pantalla. Entonces los van a organizar en el orden que ustedes crean que va y ya vamos a verificar cómo los tenemos. Para todo el que va llegando. Tenemos, eh, bueno, rapidito. Yo ya les digo cuándo paremos. La idea es que los organicemos súper rápido. No veo la pantalla, veo una hoja blanca como de Excel. Espérense, ve, porque si yo les tenía... Ah, ya, ahí, perdón. Ahora sí, ¿cierto? Ah, ya. Sí. Paola, ¿terminaste? Sí, señora. Listo. Un minutico más para el resto. Listo, tiempo. Vamos a salir de aquí de la pantalla compartida para mirar a ver cómo nos quedaron esos eventos. Bueno, primer evento. Vayan poniéndolos por favor en el chat. Primer evento, ¿cuál es? Pues yo creo que ahí no nos vamos a pelar, ¿cierto? El primero, ¿cuál es?
Ajá, creación, segundo evento. Vamos a ir poniéndolos en orden y ahí que así. Ajá. Listo, caída. Tercer evento, ¿cuál sería? Ahí vamos colocando el nombre en el chat. Los de Rocío está marcándolo, si quieren los demás van apoyando, pero ahí los van colocando. Ok. Creación, caída. ¿Cuál más? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sería el número 4? Ajá. Ok. Pacto de Dios con Noé, ¿qué seguiría? Número 5, ¿cuál sería? Ajá. Número 5, Torre de Babel. Número 6, ¿cuál sería el evento? Bueno, para esta clase necesitamos tener Biblia en mano o en dispositivos electrónicos que la vamos a usar un poquito. Vamos a intentar revisar un poquito los eventos. Listo. Después de la Torre de Babel, dijimos que viene Abraham y las naciones, ¿cierto? Después de Abraham y las naciones, ¿qué vienen? Bueno, ahí había puesto Éxodo. Éxodo iría después. No, después exactamente. Iría después de Abraham y las naciones, Éxodo. Después de Éxodo, ahí sí iría la conquista de Canaán, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ese evento. Después de la conquista de Canaán, ¿cuál iría? A ver, conquista de Canaán, ¿qué seguiría después de la conquista de Canaán? Ok, época de los jueces. Después de la época de los jueces, ¿qué seguiría? Monarquía, exactamente. Monarquía unida. Ok. Después de la monarquía unida, ¿qué seguiría? Monarquía dividida, exacto. Y nos quedan solo dos eventos. Después de monarquía dividida, ¿qué seguiría? Monarquía dividida, exilio y posexilio. Ok, nuevamente les voy a proyectar mi pantalla. Entonces, básicamente aquí tenemos como lo que es el compendio de lo que es la temática del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de visibilizar esa temática. Recuerden, tengan presente, muy presente en esta clase que estamos hablando de coherencia de la Biblia. Vamos a empezar por la coherencia del Antiguo Testamento. Cuando ahí está el orden, igual ustedes lo hicieron muy juiciositos, así lo colocaron. Entonces, ese es el orden, ¿cierto? Empezamos con la creación, seguimos con la caída, seguimos con el diluvio, continuamos con el pacto de Noé. Vamos a ir revisando esto en la Biblia, vamos a ir mirando algunos textos que vamos a ir leyendo para ver cómo este tema de la coherencia se ve, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué es coherencia? Cuando la profe dice, yo sé, hay palabras que nosotros sabemos el significado hasta que nos dicen, diga qué significa, ¿cierto? Como ponerla en palabras. Entonces, yo quiero claramente en este momento o para esto que ustedes pongan en sus palabras qué sería coherencia. ¿Qué creen ustedes que significa esa palabra? Si nosotros hablamos de coherencia pensando en esto, ¿qué sería eso de coherencia del Antiguo Testamento? ¿Cómo, cómo lo pondríamos en palabras para esta clase? Que concuerda, Ajá, que concuerda. ¿Qué más? Que tiene una secuencia. Tiene una secuencia. Muy bien. ¿Qué más? Concuerda, tiene una secuencia. ¿Qué más? Eso que de es coherencia. congruente, ¿Qué es qué? que es congruente. Exactamente, que es congruente, ¿cierto? Concuerda, tiene una secuencia, es congruente. Y si nos ponemos de pronto a buscar es muchas. lógico. Es lógico, exactamente. Es coherente, es lógico. De alguna manera tiene un hilo conductor o una transversalidad, ¿cierto? Si hablamos de coherente, estamos hablando de algo que es coherente desde su inicio hasta el final y que tiene un hilo conductor que es transversal en todo la temática o en todo lo que nos digamos. Entonces, recuerden,
esta clase vamos a hablar de coherencia del Antiguo Testamento. Entonces, algo que los voy a invitar a pensar mientras vamos dando la clase es cómo hablaríamos nosotros de coherencia del Antiguo Testamento con estos eventos que tenemos aquí. ¿Qué sería lo que tienen en común estos eventos para nosotros poder hablar de coherencia? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejercicio, pero lo vamos a dejar para el final. Bueno, una cosita. Hoy vamos a hacer receso voy a dar solamente unos minuticos para que usted se levante, vaya, busque café o agua o lo que sea que vaya a tomar, pueda ir al baño, levantarse, estirarse y seguimos. Hoy vamos a terminar la clase a las 9. Yo eh, tengo a mi mamá hospitalizada, entonces le pedí el favor al pastor que me diera chance para dar la clase hasta las 9 porque yo me estoy quedando con ella en la clínica. Entonces vamos a trabajar muy de corrido, vamos a intentar de hacerlo de tal forma que no se nos haga, no se nos haga monótona la clase para que estemos siempre como en movimiento, pero vamos a ir hasta las 9. Entonces como a las 8, antecitos de las 8, usted se va a levantar, va a buscar su café, su agua, su comida, lo que sea que vaya a hacer mientras está sentado en la pantalla. Y nuevamente, por favor, agradezco que las personas que pueden tener las pantallas prendidas o las cámaras encendidas, que por favor las tengan encendidas. Entonces, vamos a hablar de coherencia así tal cual como lo tenemos aquí. Entonces, empezamos con eventos. Tenga su Biblia a la mano, ¿cierto? Vamos a ir mirando qué está pasando con este asunto de cómo nosotros podemos hablar de coherencia en el Antiguo Testamento. Lo primero, ¿dónde se encuentra la creación? ¿Dónde está la creación? ¿En qué capítulos de Génesis? Vamos a arrancar nuestra historia. ¿Dónde se encuentra la creación? Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, ¿cierto? Aquí se va a contar toda la forma en cómo Dios estableció la creación. Regálenme un segundito, por favor. Listo. Entonces, estamos hablando de coherencia. Vamos a empezar con este asunto de la creación. Entonces, por favor, vayan revisando estos dos capítulos y vamos a mirar más o menos cómo inicia este proceso? ¿Qué inicia diciendo el texto de Génesis capítulo 1? ¿Cómo inicia este asunto de la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué más? Veamos estos dos primeros versículos completicos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, Ok, a ver, sigue. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, ¿qué está pasando en estos dos primeros versos? ¿Qué está pasando aquí? Pues, ¿Qué está- Ujú. pues que en el diseño de Dios, lo que Él diseñó primeramente, pues lo que yo puedo entender es que inicialmente Él pensó en crear estas dos expansiones, como lo es el cielo y la tierra, ¿no? Ok, pero ¿cómo está esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo está La, esto? la tierra está desordenada, o sea, Desordenada. hay un desorden completo. Exactamente, ¿cierto? Iniciamos por ahí. Hay un desorden impresionante. ¿Por qué? Porque aquí nada está organizado. Estamos iniciando, dice el Señor, que en el principio, dice el texto, en el principio, el narrador está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en esta versión dice la tierra no tenía forma, estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Cierto? Entonces empiezan a ocurrir eventos. ¿Cuál es el primer evento que ocurre? ¿Cómo se empieza? Mire, tenemos un desorden, un caos tremendo. Así empezamos, así empieza esta historia. En este desorden se supone
o por lo que nos muestra el texto bíblico, va a empezar a haber organización. ¿Cómo se empieza a dar esta organización? ¿Cuáles son los 7 eventos que nos muestran que en este texto hay una organización? O en todos estos 2 primeros capítulos acerca de la creación. ¿Cuál es la organización que se mueve ahí? Vayan revisando los eventos y me van diciendo cómo se empieza o cómo el Señor empieza a organizar esto. ¿Cuál sería el primer evento? Entonces Dios dijo, Ajá. No es, Eni, tienes el micrófono apagado, no sé si estás hablando para la clase, pero, o Janet, creo que era la que estaba hablando para, ok. ¿Cuál es la primera organización de este evento? pues Que Dios Dios, sea la luz, Exactamente, pues la ¿cierto? palabra de Dios. Ajá. Está diciendo en los 2 versos anteriores que en medio del desorden que hay oscuridad, ¿cierto? Y que esta oscuridad, en esta versión que yo tengo, dice que cubría las aguas profundas. Lo primero que hace el Señor para empezar a dar forma o a dar orden a este caos que hay es hacer luz, ¿cierto? Necesitamos mirar a ver qué es lo que hay y cómo se va a empezar a organizar esto. Esto es lo que empieza a hacer el Señor. Entonces, en esa organización en medio de esta oscuridad y en medio de todo este desorden que hay, lo primero que hace el Señor, y miren que dice que el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Esto, o esto lo que nos está diciendo es el Señor está viendo absolutamente todo lo que hay en medio del desorden y en medio del caos y en medio de la oscuridad. Pero el Señor va a empezar de alguna manera a dar forma a esto que Él empezó a crear, ¿cierto? Entonces, ya dijimos, el primer evento hay luz, empieza a darse claridad y en medio de la claridad va a seguir la organización de los eventos. Segundo evento, ¿cuál es? Hay una separación entre la luz y las tinieblas. Ajá, hay una separación. Bueno, dice el texto aquí, dice que separó las aguas, hubo un espacio entre las aguas y separó las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra, ¿cierto? Entonces miren que ya el agua está cubierta por las tinieblas o por la oscuridad, la tierra no tiene forma, el Espíritu de Dios está viendo cómo está todo e inicialmente el Señor dice, bueno, a esto hay que darle orden, esto hay que organizarle, empecemos con este tema de que haya luz para empezar a darle forma a esto. Ahora vamos a empezar a separar. Separamos las aguas de la tierra o las aguas de los cielos y las aguas de la tierra, ¿cierto? Entonces ya empieza a haber separación y ya empieza a verse forma de esto que el Señor empieza a crear, ¿cierto? Esta es como este asunto de la creación es como el telón de fondo, ¿cierto? Va a empezar una historia, piensa en una obra de teatro. Va a empezar la obra de teatro y la creación es el telón de fondo para esta obra de teatro que se viene. No sabemos qué se va a venir, ¿cierto? Claramente usted tiene la historia en su cabeza y todo esto, pero no sabemos qué se va a venir, pero nuestro principal telón de fondo va a ser este asunto de la creación. El Señor separa aguas, separa los cielos, separa la tierra. ¿Qué más? ¿Qué más sigue en este proceso de la creación? Separa las aguas del firmamento. Un ¿Mm? firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Ok, ya esto lo mencionamos. Pensemos en los eventos Firmamento. puntuales. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Redímese en las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y fue así. La parte seca llamó Dios tierra y el conjunto de las aguas llamó mareas. Ok, Perdón, mares. busquen el versículo 11, por favor. Versículo 11. Ah, produzca Versículo la 11. tierra hierba verde, hierba que dé Ujú, semilla, ujú. árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue Ok, así. entonces, ujú, sigue, perdón. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie, y vio Dios que era bueno. Ok, empieza el Señor a separar cosas, ¿cierto? Empieza a separar
empieza a separar la luz de las tinieblas, empieza a separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra, empieza a organizar todo este asunto del firmamento, empieza a meter vegetación en todo lo que hay y hasta ahí nos está diciendo que se está cumpliendo el tercer día. Versículo 14. ¿Qué más, qué sigue pasando ahí? Dijo luego Perdón, Dios, Enid que tenía la mano alumbró. levantada. Enid, tenías la mano Ah, levantada. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y Ujú. sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Seguimos con el asunto de la separación. Dios sigue Entonces, organizando, ¿cierto? Y sí, seguimos señor. separando. Cuando habla de la separación, ¿qué día se cumple? El día 4. El día 4, ¿cierto? Vamos para terminación de día 4, inicio del día 5. ¿Qué dice en el día 5? ¿Qué dice? ¿Cómo siguió Dios organizando el día 5? Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser Ajá. viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave elevada según su especie. Y vio Ok. Dios que esto era bueno. Ajá. Entonces, Dios empieza a organizar cosas, pero también empieza a incluir cosas. ¿Qué empieza a incluir? Vida, ¿cierto? Empieza a incluir vida con la vegetación, sigue incluyendo vida ahorita con los seres marinos y dice que en el versículo 23, bueno, perdón, en el versículo 22 dice, entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. ¿Cierto? Entonces, al final de esto, ya dice, y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió así el quinto día. Entonces, ya llevamos 5 días de creación. José Vicente, adelante. Tienes la mano levantada, adelante. para el día 6, e hizo Dios, en el versículo 25, e hizo Dios Ok. animales de la tierra según su género, y ganado según su Ujú. género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Sigamos. Entonces dijo Dios, Versículo hagamos al 26. hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sigo Ok. leyendo, profe. Sigue leyendo, por favor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y Ujú. señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Ok, entonces ahí de alguna manera se cierra este asunto de la creación con el sexto día. Entonces, miren cómo empieza Dios a organizar esto, ¿cierto? Separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de los cielos y la tierra, empieza a dar forma y empieza, pero en ese dar forma Dios empieza a dar vida. Empieza a meter la vegetación, empieza a crear los animales, empieza a llenar las aguas con peces, el cielo de alguna manera lo llena también con aves y de alguna manera, como dice ahí, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren en el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió, ¿cierto? El mismo Dios que crea a esos seres vivientes es el mismo Dios que crea alimento para que ellos no se vayan a morir de hambre, ¿cierto? Él no va a empezar eso y va a dejar eso hecho un caos como estaba.
Y dice que Dios miró todo lo que había hecho, que era muy bueno, y pasó la tarde y la mañana, y así se cumplió el sexto día. Entonces, vamos cerrando este asunto de la creación, ¿cierto? Ahora, espérense aquí a ver si esto me deja cerrar. Listo. Entonces, ya después, o inicios del capítulo 2 nos dice que así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó Dios de toda la obra de la creación. Eh, este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Ahora viene el asunto de cómo el hombre y cómo la mujer entran en el Edén. Entonces, ya aquí empiezan a haber eventos mucho más puntuales. Como les dije, de alguna manera, el este, el telón de fondo de la historia que se viene a continuación, de esta historia que va a empezar, es la creación, ¿cierto? Porque aquí Dios crea, da vida, organiza y ya les va a dejar, como diríamos nosotros, dejó todo de papaya para el hombre y la mujer. Entonces, en el capítulo 2 básicamente el Señor lo que hace esto, dice que todo lo que creó, básicamente lo creó para el hombre y para la mujer, crea a la mujer, la saca de la costilla, los hace de una sola carne, en fin. Entonces, aquí el Señor ya empieza a cerrar como ese telón de fondo o esa introducción que él hace para la historia que se va a venir a contar. Entonces, más o menos si vamos pensando en los eventos así, ya nos abrieron el telón para que la obra de teatro empiece. Ahora vamos a ver que sigue en esta obra de teatro que el Señor le empieza a dar forma. Eh, seguimos y ya van a empezar a pasar cosas, como les decía. El asunto es que nosotros tenemos todo el evento en la cabeza, pero vamos a empezar a mirar o a tratar de descubrir cómo sigue dando esto. Después de la creación, ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué viene la creación? ¿Qué sigue? Después de la creación, ¿qué pasa? Yo sé que ustedes saben cuáles son los eventos. ¿Qué sigue después de la creación? Paola. La caída. Exacto, cierto. Seguimos entonces con la caída. Ahora, pareciera ser que ya después, abierto el telón de fondo, esto se va a empezar, y perdón por la expresión que voy a usar porque es muy costeña, pero un profesor nos decía, aquí empieza a torcer la puerca el rabo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que se viene pareciera que no tuviera como paradero, no tuviera como freno. Entonces, aquí van a empezar a suceder muchas cosas. Llegamos al capítulo 3, después de todo lo que pasa en el capítulo 2, que el Señor hizo al hombre o le puso al hombre para que enseñoreara todo, lo dejó dormido para sacar a Eva, para que Eva fuera como su acompañante en todo esto. Ahora llegamos al capítulo 3 y en el capítulo 3 pareciera ser que este telón de fondo que el hombre tiene pareciera que no fuera tan suficiente para ellos, ¿cierto? El Señor les dice, los voy a dejar y ustedes van a enseñorear la tierra, ustedes básicamente van a manejar esto es para ustedes, pero claramente hubo una advertencia, pero parece que esa advertencia el hombre y la mujer se la pasaron por la faja. Llegamos al capítulo 3 y llegamos a este asunto de la caída. ¿Qué pasa en la caída? Ya nosotros sabemos que tiene que ver de alguna manera con la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque de alguna forma se va a empezar a ver quién es el ser humano, ¿cierto? A veces nosotros decimos, bueno, si el Señor tiene todo en sus manos, si el Señor sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los dejó? Esas son cosas a las que yo no les puedo dar respuesta, ¿cierto? Yo no tengo forma de responderle eso a ustedes en estos momentos. Pero de alguna manera lo que sí se empieza a ver es quién es el ser humano de entrada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso que Dios creó, que lo hizo perfecto y que lo puso en sus manos, el ser humano le va a empezar a dar otra forma que pareciera no es tan agradable. Entonces, seguimos con la caída y en la caída se ve de alguna forma la maldad
de la maldad o como este instinto de yo quiero ver qué pasa, ¿cierto? Como esa curiosidad de vamos a ver qué pasa aquí. En ese vamos a ver qué pasa aquí, Dios termina expulsando al hombre y a la mujer del Edén y termina siendo una sentencia para ella, para ellos, que es todo lo que se da en el capítulo, al final del capítulo 3, ¿cierto? Entonces, al final, versículo 14 dice, el Señor le dijo a la serpiente y el Señor empieza va a dar la sentencia porque en el capítulo 3 anterior nos empezamos a tirar la papa caliente, ¿cierto? Cualquier parecido con la realidad, eso es pura coincidencia. Empieza la papa caliente. No, no fui yo. Fue por esto y esto y esto, pero fuiste tú, ¿cierto? Empieza a pasar eso. Entonces, ahora sí, versículo 14 dice, entonces, yo estoy leyendo en la versión de la Nueva Traducción Viviente, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, tu descendiente te golpeará la cabeza. A ver, ¿dónde íbamos aquí? Y tú lo golpearás en el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, entonces empieza el Señor con todo este asunto de la sentencia y empieza, como les digo, pareciera ser que aquí todo se tira por la borda, ¿cierto? Esto que el Señor creó, que lo creó de una forma había un desorden, pareciera ser que ese desorden va a empezar o va a dar vida o cabida otra vez, ¿cierto? Porque después de todo lo que pasa, que ellos empiezan a decir, no es que yo no fui, es que fue por tu culpa, no es que yo no fui, es que fue por tu culpa, el Señor dice, bueno, aquí todo el mundo tuvo la culpa, porque todos participaron de este asunto de la desobediencia y pareciera que fue algo como, pues, o sea, bueno, la desobediencia, por eso estamos, no sé qué, pero creo que a veces nosotros no pensamos y no entendemos en la magnitud de lo que pasó, ¿cierto? No fue cualquier tipo de desobediencia, fue faltarle al Dios que les dio todo en sus manos y que les puso todo en sus manos. De alguna manera, esto va a ser el principio de lo que va a pasar con el pueblo siempre, ¿cierto? Eso que Dios entrega en las manos del pueblo, parece que el pueblo no pudiera como de alguna manera sostener lo que Dios entrega y empieza o sigue a hacer daño, ¿cierto? Todo lo que tiene en sus manos, que es bueno, que Dios crea que le entrega, él empieza a destrozarlo. Y bueno, ya al final del capítulo 3 entonces el Señor le da nombre a Eva, le dice que va a ser madre de todos los vivientes. Dios les hizo ropa por todo este asunto de que ellos sí se dieron cuenta de que estaban enteros. Entonces, ya cerrando, el versículo 22 dice, luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal, y qué ocurriría si toman del fruto del árbol de la vida, coman, entonces vivirán para siempre. En fin, el Señor empieza a dar toda esta explicación de por qué los va a expulsar del jardín del Edén y por qué ya los envía a trabajar. De alguna manera es consecuencia de lo que pasa y como les digo, todo aquí va a empezar a dañarse. ¿Están viendo mi pantalla otra vez? La imagen de la caída. ¿Sí? Ok, listo. Señora, Seguimos. Señora, Listo. Seguimos aquí. Entonces, después de la caída, no vamos a recorrer todo Génesis por capítulo, pero otra vez, como les decía aquí, esto se va a seguir dañando. Antes de la maldad de los hombres, en el capítulo 6 tenemos en el capítulo 4 el primer, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Se me olvidó el nombre que tiene, pero eso tiene un nombre, de matar al hermano. Eh, Se cuenta la historia de lo que Homicidio. pasa con Caín lo que pasa con Caín y Abel, ¿cierto? Entonces, otra vez, Homicidio. ¿cómo?
Homicidio. Sí, pero yo creo que hay una palabra, hay una palabra muy precisa para este asunto de que es un hermano, pero bueno, no me acuerdo ahorita y si me quedo pensando en eso, ahí me voy a quedar. Entonces pasa todo este asunto de Caín y Abel. En otro momento usted va a estudiar este capítulo un poquito más detenido, pero otra vez, pareciera que esto iba como, no sé, esto parece una montaña rusa. La montaña o rusa va subiendo, llega como a un punto, a un clímax bueno, por decirlo de alguna manera, pero a partir del capítulo 3 esto empieza a bajar y parece que no tuviera como muro de soporte o muro de contención. Entonces, pasa todo este asunto de Caín y Abel en el capítulo 4. eh, cuando llegamos al capítulo 5, ya nos dice, bueno, listo, ya pasó lo de Caín y Abel, pasó lo de la muerte de Abel, ahora nos van a hablar de la descendencia, ¿cierto? Toda esta descendencia de Adán que de alguna manera es la que va a estar en la tierra y la que va a encargarse de todo. Pero nuevamente, llegamos al capítulo 6. Y este capítulo 6 del libro de Génesis, que es este asunto de la caída de la maldad del hombre, parece que hiciera como un pare o como una detención ahí. ¿Por qué un pare o una detención? Porque el Señor habla el telón de fondo para la historia, pero pareciera que esa historia coge otro rumbo. Y este rumbo en el capítulo 6 hace un corte. Entonces, aquí vamos a leer algunos apartes, ya les voy a decir dónde vamos a leer en el capítulo 6. Vamos a empezar. Alguien que por favor lea los versículos del 1 al 8, por favor, del capítulo 6 de esto de la maldad de los hombres. Yo lo leo, profe. Adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les Ujú. engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Ok, Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ok, se arrepintió. para ahí un momentico Ok. en esto. ¿Qué dice ahí? Lo que la gente pensaba, bueno, aquí en la otra versión dice lo que la gente pensaba o imaginaba era cómo. ¿Qué dice? Al El final mal. era el mal, El ¿cierto? mal. Eso aquí va a ser como el punto de quiebre. Tengamos presente eso. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre lo malo o siempre el mal. Sigue, Eni, por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Uf, Y dijo Jehová, reiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ok, hasta ahí. Cuando a usted le dicen o cuando usted escucha la expresión le dolió el corazón o se le partió el corazón, ¿por qué es? Normalmente porque uno escucha ese tipo de expresiones para referirse a algo. ¿Qué pasa cuando ese tipo de expresión sale a la luz? ¿Le partió el corazón o le dolió el corazón? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí cuando uno escucha ese tipo de expresiones? Profunda tristeza. Profunda tristeza, ¿cierto? O sea, yo no puedo imaginar lo que el Señor sintió cuando usa la expresión y creo que son este tipo de cosas que a veces que nosotros no nos detenemos a mirar en la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos el capítulo 6 de memoria y esta historia desde el principio. Pero miren, no han pasado 2 capítulos, 1 y 2, cuando el Señor termina de crear, o de poner un mundo a las manos en las manos del ser humano, de crear un mundo, de diseñarlo para ponerlo a las manos del ser humano, y cómo todo pareciera
que el hombre empieza a dañar esto y a ponerlo a pique. Pero esta expresión que usa ahí, que dice que el Señor, versículo 5 les dije que tuvieran presente, todo lo que está pensando el hombre es totalmente malo. Después de la caída, todo se va de pique. Pero entonces el Señor lamentó, y en otros dice se arrepintió, de haber creado al hombre, y esta versión dice de haberlo puesto en la tierra. O sea, no ha pasado nada de tiempo de que el Señor lo creó y de alguna manera fue como la culminación de su creación para que el Señor diga en el capítulo 6 no, o sea, pareciera que el Señor dijera, no sé qué fue lo que hice al haberlo creado. Y eso me causó tal arrepentimiento que esta versión me encanta como dice, porque la expresión que usa es, se le partió el corazón al Señor. Piense en esa imagen de el Señor le dolió tanto el corazón que dice que el corazón se le partió, ¿cierto? Y yo a veces pienso con esto en las mamás, o sea, es inevitable que yo piense en una mamá en esto, de a veces el comportamiento que nosotros tenemos como hijos, cómo hacemos o cómo causamos, y aquí hay mamás, yo no soy mamá, perdón, ¿qué hacemos nosotros a veces que causamos que a nuestros padres o a un familiar o a nuestra pareja se les rompa el corazón? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que a un ser querido, a un familiar se le rompa el corazón? ¿Qué piensan ustedes? Causarle daño. Causarle daño, pero en extremo, ¿cierto? Causarle demasiado Traición, daño. ¿Cómo? Ser desleal. una Ser traición. desleal, ajá, Decepción. de Causar una decepción muy grande. una decepción demasiado grande, ¿cierto? Y aún así, a veces nuestros padres siguen adelante con nosotros, pero a donde dice José Vicente, adelante. Eh, pues creo que lo que dice la palabra ahí, Ujú, cuando a uno lo defraudan de alguna manera, tam- ujú. el corazón se duele. Y eso fue lo que pasó con el Señor. Dejo de partir. Exactamente. Ajá. Y ¿Ibas yo, a decir algo más? y yo, sí, señora, pues para Adelante. no quedar ahí con con la Ajá, duda, él se ajá. llama fratricida, el que mata a su hermano. Gracias. Uy, muchas gracias, muchas gracias. Sí, esa es la expresión, gracias. Entonces, Sí, mire, este son ok. el tipo de cosas que a Me veces voy a hablar más. no nos detenemos en la Biblia a mirar, pero esta expresión es demasiado fuerte. Tanto se arrepintió el Señor que se le partió o le dolió el corazón. Tanta fue la decepción que el hombre le causó. Por favor, no han pasado 5 capítulos cuando el Señor crea un Sí, mundo o diseña un mundo para el hombre y aquí ya llega a decir que al Señor se le partió el corazón. Y de alguna manera, por eso yo les decía, tengan en cuenta este capítulo, este texto, porque esto es como el punto de quiebre. Pero después de estos primeros 6 versículos donde de alguna manera muestra, todo lo que el Señor vive, entonces, pareciera ser, que hay como un respiro. ¿Un respiro por qué? Porque llega Noé y el arca. Y solamente, no voy a leer claramente todo, pero quiero mencionarles algunas cositas, donde dice, versículo 9 inicia, en este relato de Noé y su familia, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos. Bueno, Sem, Cam y Jafet, ya sabemos lo que sigue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera esta introducción, o introducción no, como esta intrusión de Noé, el arca y su familia es como este nuevo respiro, o podríamos hablar de una nueva creación aquí, donde el Señor decide nuevamente darle otra oportunidad al hombre. Entonces se mete a este evento que es Noé y el arca, que el Señor da instrucciones a Noé, porque de alguna manera el Señor, yo creo que el Señor pudo haber arrasado con todo aquí, después de haber dicho que le dolió el corazón y que se arrepintió en gran manera de haber creado al hombre. Yo creo que si nosotros pensamos en nuestra reacción como ser humano, nosotros hubiésemos acabado otra vez, perdón por la expresión, como dicen en la costa, hasta con el nido de la perra. Yo creo que, pues probablemente aquí hay personas mucho más
mucho más misericordiosas que yo, pero yo creo que yo pienso en esa imagen y yo pienso en mí y yo digo, yo hubiese arrasado absolutamente con todo. Pero nuevamente aquí pareciera que hay un, como un ciclo de se muestra la misericordia de Dios, está la maldad del hombre y vuelve y se muestra la misericordia de Dios, ¿cierto? Este episodio del arca de Noé para mí no es un asunto de destrucción. Este episodio del arca de Noé para mí es un asunto donde el Señor muestra su misericordia y da vida nuevamente. Porque antes, con lo que dijo, yo creo que si yo hubiese leído si yo no tuviera el resto de la Biblia, lo hubiese leído hasta ahí, hasta esos primeros versículos del capítulo 6, yo digo de aquí en adelante no hay nada más, ¿cierto? Pero eso no es lo que pasa. Efectivamente, el Señor sí da otra nueva oportunidad y empieza con el arca de Noé. Recuerda que estamos hablando de coherencia, ¿cierto? Historia bíblica. ¿Cuál es la coherencia que vemos aquí? El Señor nuevamente da vida, nuevamente da esperanza. Pero este asunto de vida y esperanza sigue con el diluvio, ¿cierto? ¿Por qué? Todo este asunto de Noé, el arca, el diluvio, es una nueva oportunidad que da el Señor que se cierra. Hay un episodio de lluvias de 40 días que de alguna manera lo que hace es destruir la tierra y que esta tierra que está alrededor, al acabarse o al Señor destruirla, de alguna manera lo que muestra fue lo que él dijo antes, su arrepentimiento de haber creado a la humanidad o de haber creado al hombre. Pero el Señor decide hacer un pacto con Noé y el texto dice, yo les leí ahorita que Noé era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y que anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces, cierto, de alguna manera el Señor como que dice, aquí veo algo que se puede rescatar. Y en medio de ese algo que se puede rescatar, el Señor se pega de ahí y se pega de ahí para iniciar otra nueva historia. Paola, levantaste la mano. De ahí que se dice que Dios es Dios de oportunidades. Me imagino que se refiere a eso, ¿no? Por las múltiples situaciones que Dios ha tenido misericordia con nosotros, a pesar de Total. nuestro pecado. A pesar de todo, ¿cierto? Y apenas estamos arrancando la historia, ¿cierto? No hemos pasado del capítulo 6 de Génesis. Y miren todo lo que ya estamos viendo. Bueno, vamos a cerrar aquí para que ustedes puedan ir a descanso eh, y ya seguimos. Entonces, este segundo episodio, después de la caída del hombre, después de la maldad del hombre, el Señor lo cierra con el pacto de Dios con Noé, con el diluvio. Son las 8:02, a las 8:10 en punto. Nos vemos, como les dije, pueden traer su comida, pero es para que se levante, para que coma algo, tome algo y vuelva y se siente para que sigamos, para que podamos cerrar a las 9. Entonces, ya enseguida nos vemos. Frenamos esto aquí. Ya enseguida nos vemos. Probar esto otra vez. O los que deseen escribir en su computador, bien pueda. Ustedes, como decidan hacerlo, está bien. Para ya ir como dándole forma a este asunto o siguiendo con este tema del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, ¿quién vino primero? Yo voy a dar nombre y usted coloca el nombre del personaje que crea que vino primero. ¿Listo? Entonces, ¿quién vino primero, Saúl o Sansón? Bueno, esto va a ser así muy rapidito. ¿Saúl o Sansón? ¿Quién vino primero? Ok. Em, Daniel o Jonás. Ok, por ahí vi que lo están escribiendo en el chat. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a terminar y ya después miramos. Listo. Saúl o Sansón, Daniel o Jonás, Esther o Nehemías. Siguiente, Esther o Nehemías. Moisés o Jacob. Moisés o Jacob. Zorobabel o David. Ahí sí, en nos pelamos.
Me quedé y estoy perdida porque ya olvidé todo. No encontraba el chat. Vamos a seguir, no te preocupes, vamos a seguir. Listo. ¿Qué vino primero, tabernáculo o 10 mandamientos? Antes era quién vino, ahora es qué vino primero, ¿cierto? Tabernáculo o 10 mandamientos. Estamos hablando de eventos. Maná o Pascua. Maná o Pascua. Vamos a ver cómo vamos por ahí. Listo. ¿Cuánto tiempo duró? Primero, la esclavitud en Egipto. Listo. El cautiverio en Babilonia. La monarquía unida o el Reino Unido. Listo. Listo. ¿Quién fue el hijo de la promesa? ¿Quién fue el hijo de la promesa? Ok. ¿Quién fue el hermano de Esaú? Aquí voy a ir más rapidito porque estas están más fáciles. La esposa de Abraham. Segundo rey de Israel. Hermanos de Moisés. Hermanos de Moisés. ¿En qué libro se encuentra la construcción del tabernáculo? ¿En qué libro está la construcción del tabernáculo? ¿En qué libro está la coronación de Saúl? La coronación de Saúl, el primer rey de Israel. ¿En qué libro está? ¿En qué libro está el evento de David y Betsabé? Ok, ¿en qué libro está el evento de David y Betsabé? ¿En qué libro está el evento de los 2 espías? Las 10 plagas de Egipto. Esta está muy fácil. José. Seguimos en qué libro está. José. Listo. Gedeón. La destrucción de Jerusalén. Y el Valle de los Huesos Secos. ¿En qué libro se encuentra el episodio del Valle de los Huesos Secos? Esa yo creo que casi todos no la sabemos, ¿cierto? Ezequiel 37. Ezequiel, cierto, listo. Entonces, bueno, eso era como para refrescar memoria un poquito. Y nos devolvemos. Listo. ¿Quién vino primero? ¿Quién es? ¿Sansón o Saúl? Díganlo, díganlo. Sansón. Sansón es. Sansón. ¿Daniel o Jonás? Daniel. Jonás. Daniel. No, Juro. Jonás. ¿Quién? ¿Daniel? Daniel. ¿Daniel o Jonás? ¿Quién fue primero? Daniel. Jonás. Jonás fue primero. Ah, Jonás. Recuerden la agrupación de los profetas por épocas, ¿cierto? Eso nos Ajá. ayuda un poquito. Esther o Nemías. Esther. Esther. Ajá. ¿Por qué Esther? ¿Por qué Esther está antes que Nemías? Porque Puede ser un evento que nos ayude a engranar esto o a pensar en que esto concuerde. ¿Cuál podría ser? ¿Quién- ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con Nemías? ¿Quién es Nemías? Nemías. Está atrapado en Esta respuesta, esto es que tenemos que entender por qué son este tipo de respuestas, ¿cierto? Entonces, ¿quién es Nemías? ¿Por qué Esther va primero que Nemías? Mm, Y ahí sí los ponché.
Recuerda, digamos, o sea, ya esta última parte o ya este asunto de Esther y Nehemías, estamos hablando de el regreso del exilio, ¿cierto? O del ujú, entonces, Nehemías y Esdras, de alguna manera, es con quien regresa el último grupo porque ellos son los que van a construir nuevamente el templo, ¿cierto? Entonces, este es como el último grupo que regresa de los exiliados. Entonces, por esa razón, Esther también está de alguna manera en esta época del posexilio, pero Nehemías y Esdras es quien concluyen esta época del posexilio porque con ellos, al término del regreso, se hace la construcción y de alguna manera vuelve como a empezar otra vez este asunto de las leyes del pueblo de Israel, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las leyes, el volver a entender el hecho de dónde habita el Señor, de qué, cuáles son las leyes que estaban dispuestas para el Señor y que el pueblo tenía que cumplir. Entonces, por esta razón, Esther es primero, porque aunque está en la época de que empieza ese retorno a Israel del posexilio, Nehemías y Esdras lo concluyen porque esa época concluye con la construcción del templo y todo este renacimiento de las leyes del pueblo de Dios que Dios da. Entonces, es por esa es la razón. No. Se le dio. Eh, entonces, esa es la razón de por qué Esther es primero que Nehemías, ¿cierto? Entonces, íbamos, bueno, Moisés y Jacob, creo que aquí sí sabemos, eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Quién fue primero aquí? Moisés. Seguro, ¿dónde? ¿Cuál es? Moisés y Jacob. ¿Cuál va primero? Moisés Jacob, No, Moisés está en y Éxodo. ¿Dónde en, está Jacob todavía? Jacob va primero. Está con Abraham. Bueno, Jacob Bueno, está en Génesis. exactamente, o sea, ya ahí está la respuesta. Uy, los porché más de lo que pensaba. No pensé que los iba a porchear con estas preguntas. Bueno, Zorobabel o David, cierto, sí inicia David aquí. Tabernáculo, los 10 mandamientos, primero se da el establecimiento de los 10 mandamientos antes que la construcción o que el tabernáculo. Maná y Pascua va a la Pascua de primero. En este asunto del tiempo, aquí alguien colocó que son 430 años y ahí sí está hablando de un periodo relativo, estamos hablando entre 400 o 430 años 50, que duró la esclavitud en Egipto. El 446, cautiverio duró 70 70. años, exactamente, fue lo que duró como el exilio en Babilonia o este asunto del cautiverio. El reino son 120 años, 120. que son 40 exactamente para cada uno. 40 para Saúl que inicia, 40 para David que sigue y 40 para Salomón que termina. Entonces, esta monarquía unida se da en ese tiempo, en ese lapso de tiempo de 20 años. Ojo, cuando dije quién era el hijo de la promesa, por ahí pusieron que Jacob. El hijo de la promesa no es Jacob, el hijo de la promesa es Isaac. Isaac. Ese es el hijo de la Isaac. promesa porque con él empieza este asunto del Señor le abre las naciones a Abraham, ¿cierto? Empieza con Isaac. Él es el hijo de la promesa. Bueno, hermano de Saúl, Jacob, esposa de Abraham, Sara, el segundo rey de Israel, ya se los dije David aquí en el asunto de la monarquía, los hermanos de Moisés, Aarón y y María. Miriam o María. La construcción del tabernáculo está en Éxodo, el reinado o la coronación de Saúl está en Samuel, Primera David y Betsabé está en Samuel, los dos espías están en Números y están en Números. Deuteronomio, las plagas están en Éxodo, El Éxodo. José está en Génesis, Gedeón en Jueces, la destrucción de Israel en Reyes y también se habla en Jeremías, y el Valle de los Huesos Secos está en Israel. Entonces, miren, así nos vamos acordando de eventos, ¿cierto? Son ese tipo de cosas que uno está seguro que se la sabe, pero cuando llegan este tipo de cosas uno se da cuenta que está más o menos o que hay cosas que se le olvidaron en la historia. Entonces, vamos a continuar a ver qué tanto alcanzamos a completar este asunto de la historia o de dónde íbamos con la historia del Antiguo Testamento. Claramente, yo estoy pasando como eventos principales porque hay muchos más, pero estamos cogiendo eventos que nos ayudan a unir o a entrelazar esta historia. Entonces,
Segunda oportunidad de Dios, pacto de Dios con Noé, vuelve, como dirían acá en la costa, la burra al trigo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene lo de la torre de Babel, ¿cierto? El Señor dio una oportunidad después de lo del diluvio, viene el asunto del pacto con Noé, de alguna manera hay otra nueva creación y este asunto o esta etapa se sella con el arco iris, pero vuelve el hombre a hacer creer o hacer ver que él puede ser igual a Dios o parecerse a Dios siquiera, que es lo que pasa precisamente en Génesis 3. Entonces, otra vez, cierto, esto es una historia de sube y baja, eso parece una máquina de esas que le miran el corazón a uno, eso sube y baja, así se la pasa, cierto. Entonces, seguimos con la Torre de Babel, el hombre quiere hacer una construcción que llegue hasta donde Dios, que de alguna forma lo que quiere es como acercarse o parecerse a Dios y otra vez el Señor dice, o sea, acabamos de salir de esta y volvemos otra vez al asunto. Ya después de Torre de Babel, capítulo 11, seguimos con lo que para nosotros es los patriarcas, que empieza del capítulo 12 con Abraham hasta el final de Génesis, más o menos capítulo 50 que cerramos con José. Entonces, tenemos aquí Abraham inicia Israel y las naciones, vuelve como otra nueva oportunidad después de lo que pasa en el capítulo 11, donde el Señor va a poner a Abraham como esa persona que va a enseñorear la tierra, ¿cierto? Lo va a poner como padre de las naciones y va a ser de alguna manera aquí donde ese reino del Señor se va a expandir o se va a empezar a expandir nuevamente, ¿cierto? Porque empieza Abraham, está la promesa que el Señor le da, pasa todo antes ese evento con Sara, pasan muchas cosas. Y aquí estaba pensando ahorita en Abraham cuando el Señor, o cuando dicen en hebreo, que es el padre de la fe, y a mí eso me parece una ironía, porque, o sea, aquí en el capítulo 2 en adelante, Abraham empieza a hacer cosas que no pareciera que Abraham confía en el Señor, que Abraham está haciendo las cosas por sus propios medios para demostrar que de alguna manera él sí las puede hacer o no sé si es que está pensando en ayudar a Dios. Entonces, me parece bien interesante que en hebreo haga esa mención cuando pareciera que aquí al final o que acá en Génesis no pasará eso, pero eh, ese asunto del sacrificio con Isaac, de entregarlo sin pensar al Señor, eso le fue suficiente a Abraham para que el Señor dijera o para que en la Biblia se mencionara a Abraham como el padre de la fe, ¿cierto? Porque si nosotros empezamos a revisar Génesis, creo que son más o menos entre el capítulo 12 y el capítulo 20, pasa lo del papá de Abraham, pasa lo de cuando él llega a Egipto con Sara, que dice que es su hermana, que lo hace para salvaguardar su vida. Este asunto también, Sara, con Agar, cierto, una serie de eventos que pareciera que ninguno de los dos tiene fe, pero precisamente ese tipo de actos que el Señor ve que hacen que Dios tenga misericordia y que se hagan este tipo de menciones en la Biblia, ¿cierto? Entonces, este asunto patriarcal en la Biblia o en Génesis del pueblo de Israel empieza con Abraham, conocemos todo lo que pasa como en el correr de la historia, pero el Señor cumple esa promesa de dar un hijo a Abraham que de alguna manera va a seguir este legado de que el nombre del Señor está siendo conocido en el resto de las naciones, ¿cierto? Se menciona a Jacob con todo lo que pasa. Otra vez, son estos episodios o con estos personajes donde uno dice, se ve la misericordia y la gracia del Señor. ¿Por qué con Jacob? Porque Jacob hizo hasta para vender, la mamá lo ayudó, mejor dicho, eso hubo de todo ahí. Pero miren que es mencionado uno de los patriarcas, de esos personajes que el Señor usa para mostrar su misericordia y para mostrar su gloria. Pero yo veía a Jacob y yo decía, Señor, pues como otra vez, o sea, otra vez este asunto, todo lo que Jacob hace, no, Jacob hace de la suya, y lo peor, alcahueteado por la mamá, ¿cierto? Entonces, miren este tipo de episodios que están en la Biblia, que de alguna manera muestran la humanidad del ser humano, pero en contraste de esa humanidad con el ser humano se muestra la misericordia y la gracia de Dios cumpliendo los planes que tiene para su pueblo, muy a pesar de las personas, ¿cierto? Muy a pesar de que Abraham negó que Sara era su esposa, muy a pesar de que Abraham hace muchas cosas en el camino,
el Señor usa a Abraham para ser el padre de las naciones. Muy a pesar de todo también lo que pasa con Isaac, uno diría que fue de pronto como el más quieto en este combo, pero todo lo que pasa con Isaac, el Señor escoge a Isaac como el hijo de la promesa de Abraham, que va a seguir como este legado de mostrarle al Señor a las naciones. Sigue Jacob, que este sí también hace de las suyas. Cierto, uno piensa en que la culpa de pronto es de Rebeca, pero él le sigue la cuerda a su mamá también y miren todo lo que hacen, ¿cierto? Tanto así que después les cambiado el nombre porque su primer nombre es Jacob, que significa engañador. Eso es lo que hace, a eso él se dedica, a engañar, ¿cierto? Pero, como dicen por ahí, aquí el engañador termina siendo engañado, ¿cierto? ¿Cómo es que? Eh, este, hay, hay, Labán. hay una frase, bueno, Víctima de su propio invento. de su propio invento, el que fue por lana y salió trasquilado, ¿cierto? El engañador salió engañado, ¿cierto? Entonces, miren, Jacob, ¿cierto? Todo lo que pasa con Jacob y el Señor bendice a Jacob y bueno, sigue todo este tema con José, todo este enredo de lo que pasa con los hermanos, pero son personajes que a pesar de su humanidad, Dios usa para bendecir a su pueblo y para cumplir su propósito, muy a pesar de lo que a veces nosotros pensamos o creemos o hacemos, ¿cierto? Entonces, el Señor permite que o escoge a personas. Miren, algo yo siempre, bueno, cuando pienso como cuando hablan de héroes de la Biblia, yo, o sea, yo pienso, no, el único héroe que hay en la Biblia es Jesús. De ahí para adelante, o sea, todo el mundo hace de las suyas. Y en el Antiguo Testamento, igual, ¿cierto? El único héroe que yo veo en la Biblia es el Señor. Es Dios representado en el Antiguo Testamento, es Jesús representado en el Nuevo Testamento, porque de alguna manera todas las personas que participan en este evento de la salvación del Señor, de que el Señor los escoge para bendecir a su pueblo, son personas con muchos defectos, con virtudes también, pero que el Señor los coge y les muestra todo. Porque un asunto aquí, y creo que hay una intención muy clara del autor con esto, es ¿por qué mostrarnos entonces los defectos de Abraham, los de Isaac, los de Jacob, los de José? ¿Para qué? ¿Cierto? Si nosotros los vamos a ver como aquellos héroes que nunca hacen nada, como aquellos héroes santos, como aquellas personas que tienen una aureola, no, creo que el asunto, o yo sí pensaría, si los voy a ver como héroes, es porque son héroes de carne y hueso, héroes que el Señor escoge para cumplir su propósito muy a pesar de ellos, ¿cierto? Pero son personas comunes y corrientes, normales, del común, por decirlo de alguna manera, que el Señor lo que hace es usarlos para bendecir a su pueblo e incluirlos en esta historia que empiezan con este telón de fondo de la creación, ¿cierto? Son personas, y creo que aquí quiero hacer un pare antes de darle la palabra a Paola, y es que yo siento que a veces, y es algo que yo hago mucho énfasis con esto de interpretación bíblica, y es la forma en cómo a veces nosotros leemos la Biblia. Idealizamos a los personajes que están, pero muy curiosamente nosotros los estamos idealizando, pero el texto bíblico no lo está idealizando. Porque el texto bíblico le está contando a usted la historia tal cual es. No se está guardando ningún detalle, no le interesa que el lector no vea algo, no. El autor bíblico se encarga de que usted le vea todos los defectos habidos y por haber a las personas que Dios escogió para bendecir a su pueblo. Si el autor hace eso, ¿por qué nosotros los queremos tapar? ¿Por qué nosotros no los queremos ver? Alguna intención hay aquí donde el autor está mostrando eso. Son personas que Dios escogió para bendecir a su pueblo y que con ellos o sin ellos el Señor iba a cumplir su propósito, pero los usó a ellos para el propósito que tiene en la Biblia de mostrar una salvación para todos y de cómo empieza toda esta historia en el libro de Génesis. Entonces, creo que es un llamado que les quiero hacer y es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque a veces idealizamos los personajes bíblicos cuando la misma palabra no los está idealizando, no los está mostrando como son.
Entonces, si la Biblia nos lo está mostrando como son, porque nosotros estamos viendo o estamos tratando de tapar cosas que la Biblia no está tapando, ¿cierto? Entonces, pensar que son personas que el Señor usa para cumplir su propósito. Ahora sí, Paola, adelante. Que, que eso me lleva a reflexionar que lo que realmente quería mostrarnos Dios era nuestra humanidad, pero que en medio de esa humanidad, ¿por qué fueron escogidos estos personajes? Porque tenían para mí como una característica esencial que Dios necesitaba según el propósito de la situación, que podría ser, por ejemplo, podía ser la humildad, el reconocer que en medio de su humanidad, ¿sí? Reconocer que habían cometido un error porque lo hicieron. Y lo otro es también la parte del amor, que Dios dice que lo que más, una de las cosas que más ve es lo que hay en nuestro corazón Ok. y no es tanto, o sea, no es que no está buscando seres perfectos para su obra, sino que nosotros seamos humildes para reconocer que necesitamos de Él para tener como ese camino de la perfección. Nosotros, como la metáfora, somos como un diamante en sus manos que Él nos va puliendo. Sí, gracias, Paola. Pero sí, o sea, son ese tipo de cosas que a veces uno piensa que la Biblia son inexplicables, ¿cierto? Pero hacen parte del propósito que el Señor tiene con su pueblo. Entonces, finalmente, algo vio el Señor en ellos que nosotros no estamos viendo, y que a veces nosotros no vemos en uno, pero que el Señor sí lo está viendo, ¿cierto? El Señor escoge seres humanos para ser parte de su historia, de una historia de salvación que nos entregó a nosotros, y que son personas, eh, que les muestra todos sus defectos y puede mostrar todas las virtudes que tiene, ¿cierto? Pero son personas normales. Y eso me llama mucho la atención de esto. Seguimos, después de Patriarca, arrancamos con Éxodo y vemos el evento, pues un evento conocido por todos, que es el evento de las 10 plagas. En este evento en Éxodo, después de las 10 plagas, entonces, eh, es una forma, creo que aquí, pues la fe del pueblo es probada, pero ¿de qué manera? Y aún empieza con esa intervención de las naciones, o de esos pueblos vecinos o de esas otras naciones que de alguna manera el Señor usa para darle protección a Israel, pero que también lo usa para cumplir su propósito, ¿cierto? Y nos encontramos con el asunto, de las plagas, de el Señor le dice, al faraón, mira, deja ir al pueblo, no lo deja, vuelve y pasa algo hasta que ya finalmente, con la muerte de los primogénitos, ya el Señor hace que su pueblo sea liberado, pero en todo este tema de las plagas, eh, otra vez, una nación pagana como Egipto, el Señor introduce a Israel en medio de Egipto y sigue el Señor dando lecciones y trabajando con su pueblo, pero trabajando para esta historia, que nos quiere mostrar, ¿cierto? A dónde va todo este asunto? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor con todo esto que está haciendo? Y claramente yo cogí pues algunos apartes de la historia, pues si lo cogía todo no íbamos a terminar, nos podíamos demorar los 14 encuentros, en esto, pero estos apartes que cogí de alguna manera siento, que muestran o que dejan ver, ese hilo conductor de la historia que tenemos. Entonces, después de esto, pasamos en el mismo Éxodo a la salida de Egipto. El Señor decide con la muerte de los primogénitos, ya ahí sí, el faraón dice, no, definitivamente se me van, ustedes no me han traído sino desgracias, aquí ya salen y en el por favor, alguien que busque y ya les voy a decir cuál es. Creo que es Éxodo 15. Vamos a ver si es Éxodo. Debe ser 14 o 15, creo que es Éxodo 15. Donde está el cántico, de la salida de Egipto. Ya lo tengo, profe. Éxodo 15. Adelante, Ni, puedes leerlo, por favor.
Yo te digo hasta dónde, para no leerlo todo. Ok. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entendiste, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han firmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Dejémoslo esto ahí, hasta ahí. Entonces, después de este evento de las plagas, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, hay este cántico que es una manera de mostrar la grandeza de Dios con su pueblo. Y una vez más mostrando que Él es quien los está guiando de la mano. Que aunque ellos estuvieron en Egipto y probablemente pensaron que nunca iban a salir de Egipto, el Señor finalmente está dando a su pueblo la oportunidad de seguir de su mano y salir de situaciones donde ellos pensaban que probablemente no iban a salir. Porque a pesar de todo lo que pasó, probablemente ellos dijeron, no, aquí no fue, pero el Señor sigue mostrando quién es Él y que Él toma de la mano a su pueblo y que esa promesa que le hizo, esa promesa no se va a incumplir. Seguimos. 10 mandamientos. Bueno, después del evento de la salida de Egipto viene lo de el agua amarga de Mara, lo que pasa con Moisés, en fin, y viene el evento de los 10 mandamientos, que de alguna manera es un suceso otro suceso, perdón, otro de esos grandes sucesos que va a marcar la historia del pueblo de Israel. Porque el Señor nuevamente ve que el pueblo de alguna manera está haciendo de las suyas y el Señor dice, aquí hay que poner como orden, límites al pueblo. Miren lo que yo les estaba diciendo de los eventos. El pueblo está bien, después vuelven y van en picada. Así se la ha pasado. Miren que hasta aquí así se las ha pasado. Llegan los 10 mandamientos, el Señor le dice a Moisés que vaya para que reciba los 10 mandamientos, que van a ser las instrucciones o esa regla, esa constitución que el Señor va a dar a su pueblo para que viva conforme a su corazón, y vuelve el pueblo y cae, ¿cierto? Después del evento de los 10 mandamientos, viene este asunto de el becerro de oro. El Señor, pues, o sea, se acaban de dar los 10 mandamientos y aún así miren lo que pasa. En el marco de cuando el Señor está estableciendo las leyes para que su pueblo
lo siga y lo guía, que da reglas muy puntuales de cómo se van a comportar ellos en relación a Dios y cómo lo van a hacer con relación a su prójimo. Estos 10 mandamientos van a enmarcar lo que sería la voluntad de Dios para el pueblo, ¿cierto? Descrita en 10 pasos muy sencillos que ellos tienen que obedecer, que como nos vamos a dar cuenta más adelante, eso no pasa casi que de ninguna forma. Pensando en estos eventos puntuales, después sigue lo de la conquista de Canaán, ¿cierto? Una promesa que Dios le hace a su pueblo de darle una tierra o la tierra prometida y el Señor termina cumpliendo su cometido dándole a Israel esa tierra que Él les prometió, ¿cierto? Esta tierra que fluye comida, que fluye alimento y que el Señor escoge para decirles, mire, aquí está, aún a pesar de lo que ha pasado, de todo lo que viene pasando antes, aún así seguimos, o sigo con ustedes y les estoy entregando lo que es. Hay algo que pasa aquí bueno, que no lo mencioné, pero que en el transcurso de todo esto está, y es el asunto de todas las directrices que da el Señor a su pueblo para aparte de los 10 mandamientos, que es como el macro o el marco grande, están todas las leyes que hay en Levítico, que hay en Número, acerca de cuál va a ser el comportamiento para o hacia el Señor con algunas cosas, sacrificios, ofrendas, todo, ¿cierto? Va a empezar o se va a desprender de aquí. ¿Qué tiene que ver esto con el comportamiento que está relacionado directamente con Dios y el comportamiento que está relacionado con su pueblo o con su prójimo, ¿cierto? Antes de. Llegamos a la conquista y lo que les dije, después de la conquista viene otro evento que vuelve a marcar la vida del pueblo del Señor. Pero no sé si se dan cuenta ese círculo vicioso en que cayó el pueblo, ¿cierto? Empezamos con el desorden de la creación. El Señor decide crear un mundo adecuado, agradable, bueno para el ser humano, pero el ser humano empieza a dañar todo. Entonces, por eso yo les decía, esto parece una montaña rusa, va así, sube y baja, sube y baja. Y en medio de todo este trasegar o de todo este correr sale el asunto de la época de los jueces. ¿Por qué la época de los jueces? Porque el desorden que se establece alrededor del pueblo de Israel es algo que pareciera que no va a tener final. Entonces está ese círculo vicioso que no es nuevo aquí en los jueces porque viene sucediendo en toda la literatura que se nos viene hablando en la Biblia y que de alguna manera aquí se agudiza. ¿Por qué se agudiza? Porque pareciera ser que el ciclo de donde está el pueblo se olvida del Señor, o se olvida de seguirlo a él y peca y vuelve el Señor y lo coge, entonces pareciera ser que aquí se vuelve mucho más agudo, ¿cierto? El pueblo se olvida de seguir a su Dios, Dios promete que algún otro pueblo los oprima o escoge algún otro pueblo para de alguna manera llamarles la atención a su pueblo, el pueblo nuevamente clama por liberación, vuelve al Señor, Dios levanta otro juez o un juez para que los liberte, pero el pueblo está en un tiempo de paz y vuelve y cae. Entonces, este es el círculo vicioso que se da en toda la época de los jueces. El pueblo se olvida de seguir a Dios, Dios promete que algún pueblo o algún otro pueblo los oprime, el pueblo cuando ya se siente oprimido por ese pueblo que mandó el Señor para que los tuviera bajo su mano, clama al Señor, el Señor escucha la oración de su pueblo, pero el pueblo vuelve y cae, ¿cierto? Bueno, Dios levanta un juez para que de alguna manera los saque del juego en que ellos mismos se metieron hay como esa época de paz en el pueblo durante la época de los jueces, pero vuelve el ciclo. Entonces lo puse de esa manera precisamente porque es un círculo vicioso que se va a dar en todo el libro de los jueces, ¿cierto? El pueblo se olvida de seguir a Dios hasta el pueblo nuevamente tiene paz, pero cuando el pueblo nuevamente tiene paz, pareciera que no pudieran estar tranquilos, vuelve y mete la pata y vuelve y empieza este círculo vicioso. Ellos se olvidan de quién es Dios para ellos. Ellos se olvidan que es Dios quien los está sosteniendo. Ellos se olvidan que es Dios su gobernante. Y en ese momento, cuando sienten eso, que ya tienen el agua al cuello, entonces ahí sí van a clamar al Señor por liberación. El Señor tan lindo en su misericordia los escucha, levanta a un juez
para que los libere de esa opresión en la que están con los pueblos paganos o vecinos, y finalmente el pueblo vuelve a una época de tranquilidad que al parecer no les va a durar mucho tiempo porque esta época de tranquilidad se ve nuevamente empañada por la misma gente, porque va a empezar a hacer cosas para desobedecer del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a creer que fueron ellos los que se liberaron de mano del enemigo, pero no se dieron cuenta que fue el Señor que estuvo ahí todo el tiempo con ellos. Entonces, eso es lo que va pasando y precisamente por eso se convierte en un círculo vicioso, porque acaba el ciclo y vuelve y empieza con lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es. Rocío. Iba a decir, dentro de todo esta dinámica que se ha manejado, eh, y perdonen la ignorancia de pronto un poco en la palabra de Dios en esa parte, pero me pregunto yo si esos picos de arriba y abajo ya digamos que estamos en un pico en estos momentos que es por causa de todas las cosas que están ocurriendo, y si va a llegar de pronto un momento en que otra vez va a estar en una parte baja, o sea, en una parte estable donde haya paz, pero después de esa paz viene otra etapa, otra vez otro pico, y ahí sí viene la venida de Cristo. ¿O será que ya ahorita ya estamos en ese pico y ya finalmente eh, la última parte es la venida de Cristo? Entonces me gustaría, no sé, es una pregunta. No. Bueno, Rocío, primero, pues, o sea, está bien que hagas la pregunta, creo que este es el espacio para eso. Yo les decía a ustedes en la clase que tuvimos anterior a esta, este es el espacio para que nosotros preguntemos lo que se nos ocurramos, porque hay espacio en que no lo podemos hacer. Entonces, esto es el espacio para esto. Bueno, respecto a este asunto, pues yo creo que la Biblia de alguna manera muestra que nosotros no somos, no sé si somos quienes, porque no creo que la Biblia lo exprese de esa manera, pero de alguna manera nosotros no tenemos control de este evento de la venida del Señor, ¿cierto? Porque es algo que de alguna manera solamente está en la mano de Dios. Algo que sí te puedo decir que creo que ha ido pasando es que el ser humano cada vez ha trabajado más por deteriorar el mundo en perfecto estado que el Señor le entregó. Y que si hay algo que yo creo es que la venida de Dios va a llegar en algún momento, ¿cierto? Porque uno a veces dice, o sea, cuando a uno le dicen, sí, está cerca, pero ajá, señor, ¿y está cerca y para cuándo? ¿Cierto? Pero yo creo que todas las generaciones viven eso y tienen que vivirlo. Ver cómo el Señor de alguna manera sigue dando oportunidades a su pueblo, como de salir a flote, de reivindicarse. Y bueno, haciendo ese salto que normalmente yo no hago en interpretación bíblica, pero algo de pronto que sí hay para pensar aquí, y pensando específicamente en el contexto de Colombia, yo creo que nosotros no hemos tenido épocas de paz, sino que de alguna manera esas épocas de paz se han dado en diferentes sectores, porque en Colombia siempre está pasando algo. O sea, siempre, o sea, este es el país donde siempre está ocurriendo algo. Pero digamos que aún en medio de ese siempre está ocurriendo algo, siempre está la mano de Dios metida ahí, porque Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo. Y cuando estoy hablando de su pueblo, no estoy hablando solamente de la persona que decidió aceptar a Jesús en su corazón, no, estoy hablando de toda la humanidad. El Señor ha decidido tener misericordia de la humanidad, en este caso del pueblo colombiano. A pesar de las guerras sin justificación que hemos tenido, a pesar de tanta cosa, yo creo que el Señor se sigue moviendo en Colombia y sigue dándole la oportunidad al hombre de que lo conozca. Muchas veces nosotros somos los que nos rehusamos a conocer el Señor, a conocerlo a Él, ¿cierto? Pero creo que el Señor en medio de todo sigue dando como ese aire, sigue dando como esa luz de esperanza o esa señal de Señor, me estoy ahogando, pero quiero salir. Creo que el Señor sigue dando eso, que fue lo que hizo. El Señor daba épocas de respiro, pero parece que el pueblo no podía estar tranquilo y ellos tenían que inventarse algo para que el Señor se enojara con ellos. Pero es un círculo que creo que se vive y que se vive muy normal, por decirlo de alguna manera, en muchos lugares. Y yo creo que nosotros en Colombia siempre lo hemos vivido. Ese círculo de pareciera no, nos hemos olvidado del Señor, los hemos sacado de la ecuación y creo que por esa razón
pareciera ser que esto nunca se va a acabar, pero en medio de esta época tan maluca, tan cruel, el Señor sigue teniendo misericordia de su pueblo, ¿cierto? La sigue mostrando. Y yo creo que qué más señales que esos que esas que el Señor siga teniendo misericordia de su pueblo, que la venida de Él va a llegar en algún momento. Otra vez, cierto, si uno escucha es que la venida del Señor está cerca, sí, yo creo que para cada generación el Señor mostró cosas que hicieron ver al pueblo que la venida de su Hijo estaba cerca. Y yo sigo pensando en que sí, lo que pasa es que, como dice la Biblia, nosotros no entendemos los tiempos como el Señor lo pensaría, pero el asunto es que sí creo que cada vez hay más muestras de que el Señor Jesús o que su venida está más cerca. Otra vez, como te decía ahorita, hay generaciones que probablemente dijeron lo mismo y como nunca llegaron y nosotros vamos a decir y probablemente nuestra generación no vea la venida del Señor, pero creo que cada vez eso se acerca más y más. Ya han pasado más de 2000 años, ¿cierto? Ya lo que falta es menos, ya faltan 2000 años menos. Pero creo que el Señor sigue dando oportunidad a su pueblo de conocerlo. Creo que ahí es que yo veo el asunto de este tema de la misericordia del Señor con esta época de los jueces. Y pienso yo, profesora Isaura, que es también a nivel particular, es como lo que nos pasa a nosotros con el manejo de nuestras emociones, ¿no? Que Sí, en un momento estamos así, en otro momento podemos estar así. y total, total, ciertamente eso pasa. Bueno, y vamos a cerrar con este evento de la monarquía. Claramente aquí hay muchas más cosas que contar, pero vamos a ir como cerrando este asunto del tema. Y es, empieza la época donde el pueblo le pide rey al Señor, el Señor muy amablemente se los concede, pero aquí empieza a haber un ciclo bien curioso, porque de alguna manera lo que está diciendo el pueblo con este pedir rey al Señor es, Señor, tú no eres suficiente para nosotros, ¿cierto? Entonces, esa falta de suficiencia del Señor para el pueblo, el Señor dice, ah, quieren un rey, listo, mandémosles un rey. Pero miren lo que empieza a pasar con con este reinado que empieza con Saúl, no va a terminar de la mejor manera posible, ni siquiera el reinado con Saúl, ni el reinado o el evento completo de la monarquía unida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente Saúl termina siendo como esa persona o ese hombre que Dios dice sí, a pesar de la forma en cómo el pueblo lo quiere o lo está pidiendo, listo, quieren un rey, pongámoslo, y puede ser un rey que funcione para el pueblo de Israel. Y a pesar de todo el tiempo que duró, o sea, no, parece que Saúl no hubiese aprendido la lección, ¿cierto? Entonces es un reinado bastante caótico, aparte por ser el primer reinado, y Saúl termina haciendo cosas que Dios no le pidió que hiciera. Pero son tres personajes bien importantes o bien puntuales de la historia que el Señor escoge para seguirle dando seguirle dando como curso a esta historia que él ha permitido abrir para que nosotros seamos incluidos en medio de ella. Entonces, lo arrancamos con Saúl, ya sabemos todo lo que pasa al final, el Señor los manda a acabar con un pueblo, él termina dejando supuestamente lo mejor para el Señor, que claramente no es así, y ya empieza como ese reino que venía en su vida, empieza en picada. Saúl empieza a meter la pata y la sigue metiendo hasta el final, pero aún así Dios sigue dando la oportunidad a su pueblo. Después del establecimiento del reinado de Saúl, viene el establecimiento del reinado de David, y David, bueno, ya todos sabemos la forma en que el Señor escoge a David para incluirlo en su reinado, pero David también, otra vez, pensamos en las personas que ha venido escogiendo el Señor eh, para anclar o para pensar en esta historia de la salvación, y el Señor sigue escogiendo personas que tienen defectos y que aún así el Señor decide escogerlos para hacerlos parte de esa historia o de eso que Él quiere, de ese propósito que Él quiere para su pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque David también es un rey que hace de las suyas, ¿cierto? David es un hombre que
aunque siempre que pecaba contra el Señor, iba con un corazón literalmente contrito y humillado, como dice la palabra, arrepentido de verdad, David hizo de las suyas también, ¿cierto? Aún así, el Señor le permitió muchas cosas, no le permitió otras, y se lo dijo claramente, o sea, por la sangre que has derramado, tú no vas a construir el templo, ¿cierto? Pero se sigue viendo esa misericordia del Señor en escoger personas que van a ser parte de la historia de la salvación, de esas personas que el Señor va a escoger aún en medio de su humanidad para que hagan parte de esto o de este propósito que Él ha decidido contemplar. Llega después de David la historia de Salomón, que es quien es el rey que va a construir el templo, pero con Salomón tenemos una particularidad que es el último rey de esta monarquía unida. ¿Por qué es el último rey? Porque aquí se divide Israel en reino del norte y reino del sur, ¿cierto? Y esto es otra hecatombe para el pueblo del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, pues, o sea, estos son tres santos, tres personas que no van a matar ni una mosca, pero estas tres personas que no van a matar ni una mosca terminan matándolas todas, absolutamente todas, porque cada uno hace de la suya, ¿cierto? Hay una parte que eso nos muestra como un hilo conductor en esta historia y ya lo hacemos la semana que viene de pronto el ejercicio y es todo lo que dice las leyes acerca las leyes en Deuteronomio que un rey no puede hacer y es precisamente todo lo que hace Salomón, ¿cierto? Es uno de los mejores reyes que tiene Israel, pero Salomón también hace de las suyas. Entonces, aquí no se salvó ninguno, ¿cierto? Esta monarquía unida no es precisamente porque fue el mejor reinado del mundo o el mejor reinado del pueblo de Israel, pero sí fueron los reyes que el Señor escogió para darle curso a esa historia y a ese propósito que él decide para su pueblo, ¿cierto? Que inicialmente es Israel, pero que termina siendo abierta a todas las naciones y es este asunto de la historia de la salvación. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí hoy con este asunto de la monarquía. Vamos a ver la próxima clase cómo o este asunto de la división del reino, porque precisamente con el cierre de la monarquía unida es que viene la división del reino de Israel. Entonces, muy curiosamente, esta unidad se convierte en desunidad después y el Señor va a terminar mostrando todo lo que hicieron y cómo ellos van a empezar, o cómo ellos no, cómo Salomón, después de todo lo que hace, o sea, para la cereza del pastel, termina, para la cereza del pastel, termina dividiendo el pueblo o dividiendo el reino de Dios. Paola, ¿ibas a decir algo? Ay, sí, claro que sí, Paola, muchas gracias. Ahorita que ya cerremos, entonces se los agradecería mucho. Entonces, vamos a dejar hoy hasta aquí y vamos a ver, ojalá que me acuerde de hacer el ejercicio para la próxima clase. Bueno, algo que quiero que hagamos para la próxima clase es, y ahí sí voy a abrir el foro, es cómo piensan ustedes o cómo creen ustedes que en lo que vimos hasta hoy, ¿cierto? Todo lo que vimos hoy, hablando de esta coherencia de la Biblia, ¿cómo creen ustedes que en lo que hicimos hoy, hasta donde llegamos, que fue el Reino Unido, cómo creen ustedes que esto hace parte de la historia de la salvación o de cumplir ese propósito del Señor, ¿cierto? Y estamos hablando claramente de la historia de la salvación, pero ¿cómo creen ustedes que el Señor utilizó estos eventos desde la creación hasta aquí donde llegamos de la monarquía unida, para mostrarnos la historia de la salvación? ¿Cómo creen ustedes que eso tiene coherencia, cierto? Entonces, yo hoy no les voy a abrir eso, por ahí o mañana no, mañana no les prometo nada, creo que entre miércoles y jueves, yo les abro el espacio, pero para que vayan pensando en las respuestas, ¿cierto? Cómo esta historia de la que estamos hablando de coherencia del Antiguo Testamento, cómo esto hace parte o cómo ven ustedes que esto encaja con la historia de la salvación de Dios para su pueblo. Entonces, esa es la pregunta que van a responder. Vayan pensando en las respuestas, vayan escribiendo, pero para que lo tengan presente, ¿cierto? Cómo los eventos que vimos hasta hoy
encajan o son coherentes con el asunto de la historia de salvación que el Señor nos quiere mostrar en todo este recorrido. Eso va a ser lo que, antes de que oremos, Janet había levantado la mano, creo. No, pero es que pensé que la pregunta era para esta sesión, pero no, tranquila, profe, para la próxima. No, yo voy a abrir el espacio y tiene que ser antes de que, o sea, va a ser como para la clase que viene, pero antes, ¿cierto? Yo lo cierro, si la clase empieza a las 7, a las 6:59 ya se cierra el espacio. Pero les dije la pregunta porque creo que no sé si me va a dar chance de hacerlo mañana, pero yo se los hago antes de que llegue el viernes, pero para que vayan pensando en la respuesta. ¿Listo? Entonces, ahorita, y como les dije, vayan trabajando en las tareas grandecitas que hay, que estas son, yo voy a poner algunos foros para trabajar, pero estamos apuntándole más a hacer las tareas que son un poquito más grandecitas. Entonces, vamos a parar hoy hasta aquí. El foro sería por la plataforma de Moodle. Todo lo que tiene que ver con educación, vamos a seguir trabajando en los encuentros, ¿cierto? ¿Dónde va a ser el foro? En el encuentro número 2, ¿cierto? Donde estamos hablando de la coherencia del Antiguo Testamento. Ahí va a ser el foro. Entonces yo se los voy a abrir, pero va a ser en ese espacio. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, me escriben en la plataforma o por el mensaje de la plataforma de Moodle y yo se los voy a estar. La plataforma esta de Q10 solamente la vamos a estar utilizando para los encuentros, pero todo lo vamos a seguir haciendo a través de la plataforma de Moodle, todo lo que tiene que ver con montar actividades, trabajos, foros, todo eso tiene que ver, va a ser ahí. Listo. Enid, adelante. Profe, su merced coloca ahí la pregunta en el foro. Ujú, ujú. Vale, gracias. Es la misma que les acabo de dar ahorita, pero yo les coloco la pregunta y les abro el espacio. Listo. Bueno, vale, gracias. Voy a tratar de hacerlo mañana, pero a más antes del viernes ya tienen el foro abierto, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Vamos a parar aquí. Rocío, ¿listo? Si cierras este espacio y oramos y ya yo salgo. Entonces, gracias. Le iba, le iba a pedir el favor Ah, al hermano José Vicente porque estoy con hipo, con ah, hipo desde adelante. hace como Entonces, 20 hermano minutos José, y no me he está bien, parado. tranquila, tranquila. Adelante. ¿Qué favor, hermana? ¿De orar? Hermano José Vicente, si podemos hacer una oración por la mamá de la profesora Isaura. Ay, Bueno, hermano. por Sí. Padre, nosotros te damos gracias en este momento porque hasta aquí tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Amén, Señor. Hoy damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado para poder aprender un poco más de ti Amén, Señor. y poder adquirir este conocimiento para que tu reino sea extendido a través de todos aquellos que hemos sido llamados con un propósito. Y damos gracias, Señor, en esta noche por la profe Isaura. También colocamos la vida de su mami delante de ti, Señor, pidiendo misericordia para ella y que todo lo que esté aconteciendo en ella sea para glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Pedimos, Padre, que si es tu perfecta voluntad, que venga la sanidad sobre ella en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche, Padre, descansamos en su palabra y en sus promesas, y en paz nos acostaremos, Señor, y en paz dormiremos, porque solamente tú nos haces vivir confiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, chicos. Feliz noche para todos. Bendiciones. Nos vemos la próxima clase. Ya la idea es que la próxima clase ya terminemos este asunto de la coherencia del Antiguo Testamento. Arranquemos con la del Nuevo y terminemos con la del Nuevo. Entonces, también vamos a dejar un foro tratando
pensar en cómo nos hace reflexionar esto, toda esta cantidad de eventos, o cómo nos lleva a pensar en la historia de la salvación de manera global. Entonces, que el Señor les bendiga. Gracias. Un momentico. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, si Dios quiere. Listo. Bendiciones y feliz noche. Bueno, Gracias, profe, muchas bendiciones, bendiciones para todos. Gracias, profe, que Dios te bendiga y que tu mamita se recupere pronto. Bendiciones. Feliz noche para todos. Así sea.